Esa noche, mientras servía la sopa en la mesa donde ya llevaba 3 años sirviendo sin sueldo y sin gracias, mi nuera dejó caer la cuchara con tanta fuerza que el caldo saltó hasta mi blusa. «Otra vez esta sopa aguada, María Elena», dijo, mirando a los invitados. «Parece que a mi suegra se le olvidó cómo cocinar». Todos rieron. Yo tenía 68 años, 34 de ellos como maestra de escuela pública, formando generaciones enteras. Y ahí estaba, humillada, con el delantal manchado, en la casa que alguna vez pensé que sería mi hogar. Esa noche no lo sabía todavía, pero exactamente 30 días después, esa misma familia me pediría perdón de rodillas. Y para entonces, yo ya habría desaparecido. Me llamo María Elena Reyes. Enviudé hace 3 años. Mi esposo Ernesto, mecánico de toda la vida, murió mientras dormía a mi lado. Fue mi hijo Roberto quien, entre lágrimas, me dijo: «Mamá, vente a vivir con nosotros. Aquí vas a estar cuidada». Vendí la casa donde había construido mi vida entera y me mudé con Roberto, su esposa Patricia, y mis 2 nietos, Sofía, de 14 años, y Mateo, de 9. Al principio pensé que había encontrado un refugio. Ayudaba con los nietos, cocinaba, mantenía el jardín, sentía que aportaba algo a esa familia que me había recibido. No sabía que, poco a poco, ese refugio se convertiría en una jaula. Patricia, bonita, ambiciosa, de familia con más recursos, empezó a delegarme la cocina, la limpieza, el cuidado de los niños, sin agradecer nunca. «Se supone que tú tienes experiencia en esto», repetía, como si mi presencia en esa casa solo se justificara por mi utilidad. Escuché, sin que ella lo supiera, cómo le decía a una amiga por teléfono: «La viejita ya no tiene a dónde ir. Al menos lo hace gratis». Esas palabras se me clavaron como espinas invisibles. 34 años de docencia, generaciones enteras formadas por mis manos. Y ahora era simplemente la viejita que había que aguantar. Roberto, mi propio hijo, nunca me defendió. Cada vez que yo trataba de hablarle, respondía lo mismo: «Mamá, no le des tanta importancia». Y yo callaba, porque no tenía a dónde más ir. Las humillaciones se volvieron cada vez más frecuentes y cada vez más públicas. En una fiesta de cumpleaños de Mateo, Patricia me pidió que sirviera los bocadillos mientras ella conversaba con las otras madres del vecindario, copa de vino en mano. «¿Y usted trabaja aquí en la casa, señora?», preguntó una vecina, sin mala intención. «No, ella es mi suegra», respondió Patricia, riendo. «Pero como no tiene mucho que hacer con su tiempo libre, pues nos ayuda con estas cositas». Sentí que el rostro se me encendía de vergüenza frente a 10 personas que no conocía, mientras mi propia nuera me reducía a una empleada sin sueldo, sin dignidad, sin historia propia. Roberto estaba ahí, escuchando todo, y siguió hablando de fútbol con los otros hombres, como si las palabras de su esposa no significaran nada. Otro episodio marcó profundamente esos meses. Mi cumpleaños número 68 pasó completo sin que nadie en esa casa lo mencionara. Preparé mi propio pastel esa tarde, no porque alguien lo hubiera pedido, sino porque necesitaba, desesperadamente, sentir que al menos yo misma podía honrar mi propio día. Esa noche comí una rebanada sola en mi cuarto y hablé en voz alta, como si Ernesto pudiera escucharme desde donde estuviera. 68 años, viejo. ¿Puedes creerlo? Y aquí estoy, celebrando sola en un cuarto prestado. Solo Sofía, mi nieta, seguía viéndome como una persona. «Abuela, mi mamá no debió decir eso», me dijo una noche, después de escuchar cómo Patricia me presentaba ante sus vecinas como la que nos ayuda con estas cositas, ya que no tiene mucho que hacer con su tiempo. Pero lo peor todavía no había llegado. Fue en el aniversario de bodas de Roberto y Patricia, 15 años de casados, con casi 40 invitados en el jardín. Yo había organizado toda la cena, sin ayuda, durante una semana entera. Cerca de la medianoche, la hermana de Patricia, Gloria, notó que le faltaba su anillo de compromiso, un anillo tasado, según supe después, en 580,000 pesos, herencia de su propia abuela. «Mi anillo no está mi anillo», gritó, buscando entre los invitados. Patricia se giró hacia mí,
frente a las 40 personas, y dijo con voz falsamente apenada: «María Elena, tú fuiste la última que entró al baño a dejar las toallas. ¿No lo habrás visto?». El silencio que siguió fue el más ensordecedor de mi vida. 40 pares de ojos clavados en mí, Gloria con desconfianza abierta. Alguien tuvo que llevárselo. Y si la señora fue la última que entró... «La señora tiene nombre», gritó Sofía, interrumpiendo. «Se llama María Elena. Es mi abuela. Y jamás en su vida ha robado nada». Roberto, mi propio hijo, se quedó mirando el piso. No dijo una sola palabra en mi defensa. Un mesero, minutos después, encontró el anillo detrás de un cesto de basura, donde se le había resbalado a Gloria al lavarse las manos. «Ay, disculpa, María Elena, fue un malentendido», dijo Patricia, con una risa nerviosa, como si acabara de comentar el clima, y no de acusar, frente a 40 personas, a la madre de su esposo de ser una ladrona. No hubo disculpa real, no hubo reconocimiento genuino del daño causado. Solo «fue un malentendido», pronunciado con la misma ligereza con la que se comenta el clima, mientras yo permanecía de pie, temblando, con la dignidad hecha pedazos frente a toda esa gente que, minutos antes, me había mirado con sospecha. Me disculpé educadamente y me retiré a mi cuarto. Sofía tocó mi puerta esa noche, con los ojos hinchados de tanto llorar de rabia. «Abuela, lo siento tanto, mi mamá no debió hacer eso, fue horrible. No te preocupes, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo». No grité, no exigí explicaciones. Tomé una decisión silenciosa. Al día siguiente llamé a un abogado. No por el anillo, sino por algo que había estado guardando en secreto durante semanas. Una llamada anterior, inesperada, de un licenciado que me había contactado por una propiedad que mi madre, fallecida hace 15 años, me había dejado en secreto solo a mí, sin que mis hermanos lo supieran nunca. Una casa de adobe junto al río en mi pueblo natal. «Licenciado, quiero formalizar esa propiedad a mi nombre, y también quiero actualizar mi testamento. En ese testamento anterior, todo quedaba para Roberto. Decidí cambiarlo por completo. La casa junto al río, para Sofía, la única que me había defendido con hechos, no solo con palabras. Mis ahorros de jubilación y la póliza de seguro que Ernesto me había dejado, los destiné a crear una fundación de alfabetización para adultos mayores, con el nombre de mi esposo. A Roberto le dejé solo una carta, explicándole, sin rencor, por qué ya no podía seguir siendo invisible en su casa. Durante 30 días exactos, seguí viviendo con la misma rutina de siempre. Cociné, limpié, cuidé a Mateo, soporté los comentarios de Patricia. Pero por dentro, cada día que pasaba, me sentía más liviana. El día 30, un sábado por la mañana, bajé con 2 maletas que había empacado en secreto. «Me voy a mudar», anuncié, sin rodeos. «Tengo una propiedad propia, heredada de mi madre. He decidido vivir de manera independiente. ¿Y quién va a cocinar? ¿Quién va a ayudar con Mateo?», fue lo primero que preguntó Patricia. Esa pregunta, centrada en la conveniencia perdida, y no en mí, confirmó todo lo que ya sospechaba. «Patricia, esa pregunta responde exactamente por qué me voy. Fui acusada de robo frente a 40 personas, y ni mi propio hijo salió en mi defensa. Ya no puedo seguir viviendo así». Sofía bajó corriendo, con lágrimas en los ojos. Le entregué un sobre, la llave de su propio cuarto en mi nueva casa. «Siempre, pase lo que pase, vas a tener un lugar seguro conmigo». Subí al taxi sin mirar atrás. Por primera vez en 3 años, respiré con libertad completa. Esa misma noche, Roberto me llamó, con la voz quebrada. «Mamá, por favor, regresa. Fue un error no haberte defendido». «Roberto, no se trata de un error de una noche. Se trata de 3 años de silencio de tu parte. Yo ya tomé mi decisión. No es un capricho. Es dignidad. Y la dignidad, una vez que decides recuperarla, ya no se negocia». Los meses siguientes trajeron cambios que jamás imaginé. Reconstruí la casa de mi madre con la ayuda de don Aurelio, un maestro albañil del pueblo que había conocido a mi madre en vida. Su madre era una mujer fuerte, doña María Elena,
me dijo un día. Recuerdo que decía siempre, la dignidad no se negocia, ni siquiera con la familia. Fundé, con mis propios ahorros, un programa de alfabetización para adultos mayores. El primer día de clases, un hombre de 75 años me dijo, con la voz quebrada por la emoción, Doña María Elena, pensé que ya era muy tarde para aprender a leer. Usted me demostró que nunca es tarde para nada. Mientras tanto, en la casa de Roberto, sin mi presencia resolviendo todo en silencio, la carga que yo había absorbido durante 3 años se hizo evidente para todos. Contrataron a una empleada, y Patricia se quejaba de lo caro que le costaba pagar lo que yo había hecho gratis durante 3 años. Los vecinos del pueblo, por su parte, comenzaron a hablar con admiración de la mujer que, a los 68 años, había tenido el valor de reconstruir su vida desde cero. 2 meses después de mi partida, Mateo se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Roberto estaba de viaje. Patricia, en pánico total, no supo qué hacer. Corrí al hospital sin dudarlo un segundo. Ahí, en la sala de espera, Patricia finalmente lloró de verdad y me pidió perdón, sin cálculo, sin máscaras, por primera vez en 3 años. Lo del anillo, nunca te pedí perdón de verdad. Fue cruel de mi parte. Estaba nerviosa, buscaba una salida rápida. Y tú fuiste la salida más fácil. Lo siento, María Elena. Lo siento de verdad. No sentí ninguna victoria vengativa. Sentí, en cambio, compasión genuina. Me contó, esa noche, que su propia madre había muerto cuando ella tenía 16 años, y que había crecido con una abuela fría que jamás le enseñó lo que era el amor incondicional. Comprendí, con el corazón abierto, de dónde venía tanta frialdad. Patricia, gracias por confiar en mí con esta parte de tu historia. Y quiero que sepas algo. El hecho de que hayas crecido sin ese amor no te condena a repetir ese patrón para siempre. Tú ya lo estás demostrando. 1 año después, inauguré una biblioteca comunitaria con el nombre de mi esposo. Todo el pueblo asistió. Antiguos alumnos míos, ya convertidos en médicos y profesionales, vinieron a agradecerme las lecciones que les di hace 30 años. Y frente a todos, Patricia tomó el micrófono. Hace 1 año, humillé públicamente a esta mujer extraordinaria. Estuve profundamente equivocada. María Elena Reyes es una de las mujeres más fuertes y dignas que he conocido en mi vida. Roberto se acercó también, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿podrás perdonarme algún día completamente? No solo por lo del anillo, sino por todos esos años en que permití que te sintieras invisible en tu propia familia. Ya te perdoné, Roberto. Hace mucho tiempo. El perdón no significa olvidar, sino dejar de cargar el rencor como si fuera un peso que debo llevar el resto de mi vida. Te perdoné porque te amo, porque eres mi hijo, y porque he visto, con hechos, que verdaderamente estás dispuesto a cambiar. Roberto se involucró activamente en la fundación. Sofía decidió estudiar para ser maestra, como yo, y hoy da clases junto a mí cada verano. Mateo, cada temporada, viene a pescar al río con don Aurelio. 5 años después de aquella noche del anillo de 580,000 pesos, recibí un reconocimiento del gobierno regional por mi labor educativa. Subí a recibirlo con el mismo traje azul que usé el día de la inauguración de la biblioteca, rodeada, esta vez, de una familia completamente reconciliada. Si hay algo que esta historia me enseñó y que quiero que te lleves contigo hoy, es esto. La dignidad no tiene fecha de caducidad. El respeto que mereces como ser humano no disminuye con los años. No importa cuántas canas tengas. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir que sobras. No necesitas una herencia secreta como la que yo tuve la fortuna de recibir. Lo que necesitas es el valor de reconocer tu propio valor, la fuerza de tomar decisiones silenciosas pero firmes, y la fe de que, sin importar cuántos años hayas vivido ya, tu historia todavía tiene capítulos hermosos por escribir. La familia verdadera, la que realmente merece tu amor incondicional, es aquella que te valora en cada etapa de tu vida, no solo cuando eres útil, no solo cuando puedes servir, cocinar o sacrificarte en silencio por los demás.
Y cuando esa familia falla en darte ese respeto básico, tienes todo el derecho de buscar la dignidad que mereces, aunque eso signifique alejarte temporalmente de quienes más amas, para poder regresar a ellos después, sanada, fortalecida y desde el amor propio, no desde el sacrificio resentido. Si alguna vez te sientes invisible dentro de tu propia familia, recuerda mis palabras. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca eres demasiado viejo para merecer respeto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te sentiste identificado con alguna parte de lo que viví, quiero que sepas que no estás solo y que mereces ser feliz, ser respetado y tener, sin importar tu edad, la oportunidad de reconstruir tu vida con toda la dignidad que siempre debiste tener. Y recuerda siempre esto: tu dignidad nunca fue, ni será jamás, negociable.